Hola a todos, jóvenes. El día de hoy es cierto, estoy con traje, pero vamos a grabar una casa sencilla. Eso es el contraste. Estamos en Ayotlán, Jalisco. Bienvenidos. Casas económicas para todos. Muy bien, jóvenes. Bienvenidos a Ayotlán una vez más. La casa que vamos a ver el día de hoy tiene un frente de 6 metros. Tiene 3 habitaciones en una sola planta y creo que vale mucho la pena que la veamos porque es una distribución eficiente. Y es eficiente porque es modular. ¿Qué significa modular? Que hay una dimensión establecida que se repite. Por eso sirve como un módulo. El módulo en esta casa es de 280. Ustedes se preguntarán, tío Cota, ¿por qué 280? El 280, jóvenes, es una medida muy bondadosa. ¿Por qué? Piénsenlo bien, piénsenlo. Les voy a dar un segundo. ¿Ya? Ok. 280 es la medida mínima óptima para una habitación. ¿Por qué? ¿Qué va en una habitación? Acuérdense que las dimensiones responden a cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas? ¿A qué responden las dimensiones? Responden a las dimensiones de las cosas que habitan el espacio, pues. O sea, si a ese espacio le vas a poner una cama, pues el espacio debe de tener una dimensión de acorde a la cama. Si a ese espacio le vas a poner una cisterna, pues el espacio debe de medir lo que te soporte la cisterna, pues. Entonces, el 280 es una medida muy buena para las casas. ¿Por qué? Porque una cama mide más o menos 2 metros. Los 80 centímetros que te sobran sirven para pasar, ¿verdad? Entre la cama y el muro. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Fíjense, te caben 2 coches. Aquí en 280 no solamente cabe una cama, cabe un coche. ¿Por qué? ¿Cuánto mide el cajón de estacionamiento de un centro comercial? Mide 250. Entonces en 250 te cabe una cama y te cabe un coche. A lo ancho, a lo ancho. En el otro sentido, necesitas 5 metros aproximadamente. Un cajón pequeño en los ayuntamientos te piden a veces 450. ¿Cuánto creen que hay aquí? Yo creo que sí cabe un bocho. 443, está bien pensado. Entonces, aquí te cabe un carro pequeño y aquí te cabe un carro grande. Pero también pónganse a analizar. Está larga la casa, ¿eh? O sea, no es una casa pequeña. Aquí hay 828. En 828 te caben 2 carros pequeños o una camioneta grande y tu moto, ¿verdad? Entonces, vénganse conmigo y vamos a analizar porque hay 280 de aquí a acá. Recordemos que la dimensión del cuerpo humano en altura es la misma que con los brazos extendidos. Es la misma. Entonces, más o menos analicen cuánto queda ahí libre, más o menos 1 metro, ¿no? Adelante, jóvenes. Fíjense, volteen a ver un poco el espacio, ¿no? La casa es amplia y me gusta porque es muy regular. Fíjense cómo hay 280 de este muro a este muro. Entonces, los mismos 280 que te funcionan para un cajón de estacionamiento, te funcionan para una sala o un comedor o una cocina. ¿Se fijan? El 280 es una muy buena medida, ¿no? Te cabe un comedor, puedes caminar alrededor del comedor, te cabe una estufa, te cabe una alacena, un refrigerador. El 280, acuérdense del 280. Cuando estés ahí trazando tu terrenito y vas a empezar a fincar, acuérdate, ¿qué decía Cota? 280. Entonces el 280 es una medida que no te vas a equivocar. No le des menos si puedes. Ya veremos, porque sí se puede menos, pero obviamente con un acomodo distinto. Y de altura de piso a techo, 245. El 240, ¿a qué responde que tengamos techos de 240? Muchas dimensiones de las hojas de triplay, por ejemplo, van de 240. Entonces, es una forma eficiente de trabajar para no desperdiciar materiales. ¿Y cuánto medirá este espacio de largo? Adivinen.
811. Y fíjense todo lo que cabe. O sea, te cabe la cocina, esta es una cocina integral, sencillita, te cabe el café, la pimienta, el aceite, te cabe la tarja, ¿verdad? Áreas para escurridor, tu ventana y tu patio. A ver, vamos a ver el patio. Fíjense, el patio es más pequeño, el patio ya no trae 280, porque no necesitas colocar cosas tan grandes. El patio trae 2 metros. Importante cómo considerar la protección, ¿verdad? Nuestras ciudades, cada vez hay menos delincuencia, cada vez se escucha menos eso de los robos, gracias a los dioses. Entonces, si requieren en su ciudad ponerle una protección, está bonito que sea en el techo, ¿verdad? En lugar de ponerle protecciones a las ventanas, que las ves todos los días, cuando las pones en el techo, en la bóveda, ya no las ves y sigues teniendo la misma protección. Eso es una buena idea. Ahora, vénganse del otro lado. Me encanta que me hacen caso. Y te cabe la lavadora en 2 metros, te cabe lavadero en 2 metros y tu tanque de gas en 2 metros. Entonces, si quisieras poner lavadora, secadora y lavadero, sí se puede. No te voy a decir que no se puede, porque sí se puede, porque este lavadero está muy grande, ¿verdad? O sea, si colocas un lavadero de 40, quizás sí te cabe lavadora de 60, secadora de 60 y lavadero de 40, pero ya el tanque de gas se tiene que ir a otro lado. Muy bien. Y ahora lo interesante. Recuerdan que les dije que tenía 3 habitaciones. Vamos a conocerlas. En el mismo módulo de 280 tenemos recámara 1, baño al centro, recámara 2 y todas con ventilación natural. Eso es fundamental. A la hora de diseñar, dicen, fíjense jóvenes, dicen que el 50% de todo lo que se construye en México es autoproducción. Ustedes solos con su maestro de obra construyen. Es cierto. Yo creo que es más, pero al menos esa es la última estadística que me dieron. Entonces, si ya lo van a hacer ustedes con su maestro de obra, las dimensiones son clave. Eso es clave, ¿verdad? Porque cuando ya estés construyendo y de repente te das cuenta que el techo a 210 está bajito, ya demoler es un problema. Y si se fijan, las habitaciones en 280 no son pequeñas. Fíjense cómo tengo buen espacio. O sea, la cama mide 2 metros, puedo caminar alrededor de la cama cómodamente. En el otro sentido, vamos a ver cuánto tenemos. También hay 2 metros 80. Es una recámara cuadrada. Entonces, esta es una cama matrimonial. ¿Cuánto mide la cama matrimonial? Tómense su tiempo. 1,35, correcto. Entonces, en 1,35, para los 2,80, pues más o menos, ¿verdad? Más o menos te quedan como 80 centímetros, 70. 70 y 70. Hay un chiste muy bueno de Polo Polo de 70 y 70. Saludos a Polo Polo donde quiera que esté. Entonces, puedes circular muy bien en un 280 por un 280. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí te pusieron un mueble que ustedes me dirán, no, pues Cote, es que ese no cabe. Pero todavía cabes, ¿verdad? O sea, al final con 40 centímetros caben ya las piernas. Y obviamente, pues te cabe un poco más, ¿verdad? Si no lo colocas. Vamos a ver la otra recámara. Y muy importante la ventilación natural. Fíjense cómo esta recámara tiene ventilación natural al patio de atrás. El baño queda al centro, ¿verdad? Y no es un baño pequeño, ¿eh? 1,25. 1,25 es la medida mínima óptima. ¿Para qué? Para que una persona, por favor, un poquito de privacidad, se siente cómodamente sin que sus rodillas choquen y si alguien más quiere pasar a la regadera, no pegue. Entonces, pasen a la intimidad de la regadera con alambre. Funciona. Aquí no venimos a juzgar, pero la regadera es mucho más cómoda que una regadera de España o de Portugal. 85 centímetros. En 85 centímetros
Aquí se bañan hasta 3 personas. Muy bien. Ah, tragaluz, claro. Muy cómodo. Y en el otro sentido, ¿cuánto mide? En el otro sentido mide 2,80, porque es el módulo, jóvenes. Recuerden siempre, el que modula, Dios lo ayuda. ¿Por qué Dios lo ayuda? Pues porque no te equivocas, ¿verdad? Porque sigues repitiendo y a la hora de empezar a hacer tu vigueta, tu bóveda, las viguetas sientan muy bien, todas puedes cortarlas a la misma distancia, entonces no vas a tener que estar cortando unas a 2,40, otras a 2,70, otras a 2,30. No, todas a 2,80. Es mucho más eficiente el trabajo cuando uno modula, porque repite, ¿verdad? Y a la hora de repetir, haces eficiente el proceso, porque siempre haces lo mismo. Y esta recámara ahora tiene ventilación hacia el frente. Muy importante, cuando estés diseñando y que dijiste, pues lo tengo que hacer yo porque no me alcanza para un arquitecto, recuerda esto, que siempre tengas una ventana hacia el exterior. Nunca, nunca abras hacia el interior. Abre tus ventanas hacia afuera para que respire, para que circule. Y si estás viendo este video desde República Dominicana, desde Veracruz, desde Tabasco, desde cualquier lugar donde haya mucha humedad, vas a necesitar un arquitecto para que te genere una ventilación cruzada. Necesitas, ¿y cómo generas una ventilación cruzada? Con 2 ventanas. Y muchas veces para eso son los patios, para que el patio te dé la doble ventilación. Pero muy cómodo, ¿verdad? ¿Se fijan? O sea, son casas que obviamente se hicieron para repetirse otra vez, se construyeron varias. Y vean detalles curiosos, por ejemplo, el piso. Si se fijan, el piso es un piso bonito. Es una medida de quizá 30 por 30, pero tiene un buen color. Es un color gris, claro, que hace sentir que el espacio es mucho más grande. Y por último, jóvenes, yo sé que ustedes quisieran que no se acabe este video, porque me quieren mucho, como yo los quiero a ustedes. Esta recámara mide también, ¿qué creen? 2,80. Entonces, 2,80 por 2,80, pero fíjense, a ver, no es perfecto, ¿eh? 2,80 no es perfecto. ¿Por qué? Porque en 2,80 ya vimos que te cabe una cama matrimonial con 70 centímetros de cada lado, en donde puedes caminar. Pero ¿qué pasa cuando necesitas closet? Un closet normalmente, jóvenes, mide 60 centímetros de profundidad. Las cajoneras de la abuela medían un poco menos, porque no son para ganchos. Cuando ya le vas a poner un gancho de un saco, necesitas 60 centímetros. ¿Por qué? Porque es lo que mide la espalda humana, ¿verdad? Más o menos de un varón. Es un ancho de espalda de 60 centímetros, entonces no te va a caber en menos. Entonces, si lo quieres colgar, necesitas los 60. Por eso los roperos eran eficientes, ¿no? Porque no eran, bueno, a veces, ¿no? Este ropero mide 55, mide un poco menos, mide 50, pero está a 55 centímetros del muro. Lo que les quiero decir es que en el 2,80 no te cabe tanto el closet y una cama matrimonial. Exacto. Todo cabe, pero hay que sacrificar. Se puede todo, pero no todo. Entonces, sí te cabe tu closet en una recámara de 2,80, pero no te cabe tan cómodo una cama matrimonial. Si haces una cama individual, esa ya no mide 1,35, esa ya mide 90 centímetros. Entonces, ya tendríamos aquí otra vez nuestros 60 centímetros para circular. Otra de las cosas, cuiden muy bien cuando van a diseñar el closet o cuando van a comprar el ropero, midan las puertas. Llévense su cinta y antes de que le den el dinero a la gente, vean cuánto mide la puerta. ¿Para qué? Para que su puerta, digo, aquí la libró, porque está más arriba de la cama, ¿verdad? Pero si la cama hubiera estado 1 centímetro, literal, asómense, con confianza. 1 centímetro más arriba, esta puertita ya no abre. Entonces, jóvenes,
He ahí la importancia de las medidas. Y esa es una de las cosas que más me gustan de la arquitectura, que son números. Todos son 60, 80, 1 metro, 2 metros, 3,40. Son geometría. Por eso es tan importante que conozcamos los números. Jóvenes, ya me tengo que ir. Ha sido un gusto darles esta clase. Espero que les haya servido, espero que la aprovechen, espero que la compartan, espero que la valoren. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham J. Paredes, de traje. Sí, la respuesta es sí. J. Paredes, adelante. Hasta pronto.